Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es viernes 19 de diciembre del año 2025. Son exactamente las 8 de la mañana con 25 minutos en vivo y en directo. Les habla Vidal Dorado. Si usted ve esta transmisión en vivo o después como grabación, comparta, comente, etiquete a sus contactos, siempre en el marco del respeto, por favor, se lo pido a nuestros invitados. Aquí en el periódico El Titular no cerramos la puerta a nadie, no silenciamos voces, no dimensionamos la realidad de los hechos, somos solamente un puente entre nuestro invitado y usted, amigo telespectador. Hoy nuestro invitado es el doctor Julio César Becerra. Le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días para toda su audiencia y estamos predispuestos a ayudar la información y brindarle lo que la ciudadanía desea escuchar. Voy a pintar un panorama que pareciera ser un poco exagerado, pero es la realidad. El país amaneció sumergido en el caos debido precisamente a unas medidas que ha aprobado el presidente Rodrigo Paz Pereira. La estabilización o la normalización de los precios de los combustibles. La regulación en el sentido de que hacía falta liberar el tema de la subvención. La normalización porque ya los precios se habían disparado hace mucho tiempo atrás, como el dólar. ¿Cuál es su percepción, doctor Julio César Becerra, primero de las medidas y segundo de los efectos que han ocasionado estas? Sí, en realidad estas medidas estaban anunciadas bastante y no solamente por este presidente. Ya se veía trabajando en la época del expresidente Luis Arce, pero por esas condiciones políticas comenzó a endeudar el país, comenzó a buscar recursos, a vender lo que teníamos, lo poco que teníamos, para sustentar esta subvención que entre ellos sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que ha encontrado principalmente en yacimiento, la corrupción magnificada y las condiciones donde el pueblo comenzó a sufrir la escasez de combustible. Y una de las soluciones que se les pedía inclusive a ellos era la regulación de precios internacional, porque un país pobre, sin condiciones económicas que lo dejaron al margen de la economía de bonanza que teníamos en la gestión de Evo Morales, llegó a acabarse esos recursos, llegó a malversar o a despilfarrarlo, y las consecuencias es que el país se quedó sin condiciones económicas y obviamente no se puede ya subvencionar un producto que es de suma necesidad principalmente para el transporte y para el sector productivo, de mantener esos precios donde el que paga esto no es el gobierno, es el mismo pueblo subvencionando a un solo sector. Entonces hay muchas necesidades en el país y esto ha hecho de que se llegue a concretar estos ajustes de precio, porque se llaman ajustes, que han ido acompañando de una inflación y una recesión económica englobado a las malas políticas económicas que generó el gobierno anterior. Perfecto. Decía usted, eran necesarias estas medidas. ¿Por qué eran necesarias estas medidas? Porque no puede sustentar el país un producto que en el mercado internacional no corresponde el precio que se manejaba en Bolivia. Al margen de las diferencias económicas en precio, el producto lo sacaban afuera a frontera en contrabando y eso hacía de que esa subvención se iba para otros fines. Sin embargo, vemos que la economía de Perú, Chile y los otros países que son nuestros vecinos tienen la posibilidad de equilibrar su economía en función a sus precios internos. Vale decir que el precio internacional está por encima de lo que nosotros manejábamos. Entonces era una obligación y una necesidad financiera, económica para el país a nivelar los precios internacionales, porque en eso se compra. Si se compra a 10 y se vende a 3, imagínense la diferencia que este país no aguanta, porque no tiene ingresos productivos, ingresos de divisa como lo tenía hace 10, 15 años. Entonces no hay recursos. ¿Cómo podemos mantener un país si no hay recursos? Entonces la población se acostumbró mal, se acostumbró a que esté todo subvencionado y las consecuencias es la crisis económica. Entonces, para aliviar esta crisis y que el Estado o el gobierno no genere gastos
gastos por encima de lo que ellos recaudan porque no tiene las cantidades de ingresos para poder sustentar subvención. Imagínense que con la captación de impuestos se pagaba apenas solamente los salarios de los funcionarios públicos, entonces una aberración total, y estas medidas tenían que venir hace 2 años atrás, pero hoy tenemos que aceptarla porque las condiciones económicas son estas, no se puede más soportar subvencionar a algo que no está en las condiciones de un país para su presupuesto. Ahora, mire usted, ha saltado Tuto, ha saltado Evo, todos criticando, ¿no? Si no era Rodrigo Paz, le iba a tocar a cualquier presidente en algún momento. Ahora la pregunta, si no era levantar la subvención, ¿qué otro camino había? No hay otro camino. No hay otro camino porque no tenemos ingresos por exportaciones. Se coartó la exportación del sector productivo, se limitó a las exportaciones y se limitó a la producción. Los productos no renovables, que son los hidrocarburos y el petróleo, cayó significativamente, que no había condiciones de poder generar exportaciones. Entonces, ¿de dónde va a vivir usted en su economía en lo particular con ingreso mínimo de 2.600 que era antes y sus gastos son 3.000? Entonces usted va creando déficit, creando deudas que tiene que sanearle en un momento, y eso pasó con el país. Se gastaron todo lo que había y lamentablemente ya no hay que gastar, porque en las condiciones que quedó el país eran desastrosas. Entonces, ¿cómo puede estar regalando dinero, subvencionando dinero, si no hay las condiciones de captación? No hay recursos renovables, no hay exportación, no hay los productos commodity que podíamos estar exportando para tener ingresos a las arcas del Estado. Es gasto, gasto, gasto y no tiene ingreso. Entonces usted no puede gastar más de lo que gana. Y eso ha pasado con el país. El presidente, a manera de contener un poco los efectos que podría generar el gasolinazo, lo vamos a llamar así como todo el mundo lo está llamando, porque al fin y al cabo hay un incremento hasta del 100% en la gasolina y el 200% en el diésel. Es un gasolinazo, aunque no le guste a algunos de repente. El presidente ha tomado algunas medidas para tratar de contener de repente los efectos, como por ejemplo el incremento de la renta de dignidad a 500 bolivianos, el bono Juancito Pinto a 300 bolivianos, el salario a 3.300 bolivianos. No ha sido suficiente, según la respuesta de varios sectores sociales. ¿Qué otra medida debe tomar el gobierno nacional para evitar que los efectos sean tan graves? Como hoy, por ejemplo, no tenemos micro en la ciudad. Yo le digo, las políticas económicas que el gobierno ha tomado, que son políticas económicas, está generando una convulsión social, que son propias de las medidas para poder cambiar la estructura financiera económica del país. Esto, primero, partamos de que se tenían que venir estas medidas. La segunda, buscamos la forma como sustentarla, pero esto es a mediano y a largo plazo, la reactivación económica, porque si yo tengo medidas que son traumantes para la sociedad, tengo que buscar alternativas y entre ellas están las exportaciones. Si abren las exportaciones van a haber divisas. Y si buscamos créditos blandos en el exterior, que hay condiciones, esto va de una u otra forma a generar. Y un elemento importante, por eso le digo a mediano y largo plazo, es la reactualización y perforación de los nuevos pozos, buscar alternativas en la línea hidrocarburífera y en la parte minera, que hasta hoy la parte minera ha sido abandonada y destrozada por el gobierno anterior. Mala administración, malas inversiones, porque todo, como vemos, se ha ido a recursos que no corresponden a las inversiones para generar recursos para el Estado. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Las medidas económicas que dio, y un poquito muy exagerada el tema de los 3.300 bolivianos, porque debía ser eso gradualmente, porque no se va a conformar. Se crea una inflación y paralelamente una recesión con estas condiciones sociales, porque aquí no le gusta que le regalen las cosas, y el sector del autotransporte prefiere quedarse sin combustible o pagar un precio referentemente real, porque es real los precios. Lo que decía usted, que los otros partidos políticos, los otros líderes han salido, porque obviamente es política.
necesitan ellos palestra, confrontarlo, pero le hacen daño al país. Uh-huh. Más bien debería hacer una unión política de todos los líderes y explicarle a la ciudadanía de que tenemos que aguantar una situación crítica y dura que nos dejaron los anteriores gobiernos. Si no trabajamos en eso, vamos a tener dificultades propias en cada uno de los ciudadanos. Y obviamente el sector productivo se va a parar nuevamente, el sector transporte se va a parar. Entonces, entre parar y trabajar y saber buscar las condiciones nuevas para poder generar recursos, es lo que tienen que hacer hoy los dirigentes, los partidos políticos, porque no nos olvidemos que se viene una campaña de las subnacionales y esto quieren sacar ventaja. No me parece lo ideal, porque se tiene que ser real a lo que hay un país, a los que nos dejaron. Uh-huh. Entonces son condiciones que hay que meditarlas, hay que llamar a la reflexión y ponernos todos a trabajar para el país. Ahora, doctor, estamos parados. Está parado el transporte. La CAO ayer se ha pronunciado, sí, rechazando las medidas, y si se las acepta, condicionando seguridad jurídica, la apertura a los transgénicos, por ejemplo, la apertura de mercados. Comprensible la demanda de siempre del sector. El Alto, la COP, los mineros, plazo 24 horas, elimine decreto o renuncie. Es decir, se nos viene encima la convulsión social. No sé si será antes de Navidad, después de Año Nuevo. La pregunta: ¿el gobierno debe retroceder? ¿El gobierno debe imponer su autoridad? Yo le digo algo que he analizado en el grupo financiero que manejamos, y yo manifesté en forma objetiva de que le faltó prepararlo al pueblo para estas medidas, prepararlo con información. Hay un Ministerio de Comunicación que se debería salir a todo dar para poder no convencer, sino explicar la situación interna del país, que el presidente lo decía, un país tranca, decía, un país que nos deja una economía olor a cloaca. Entonces todas estas cosas debería prepararlo. Y bueno, en el tema de las instituciones, yo les preguntaría, y no es que esté apoyando no al gobierno ni por el estilo, sino ver realidades, porque mis condiciones de estudio me permiten dar estos análisis, ¿no? Que en la parte económica y obviamente respaldada por las áreas jurídicas, que son mi trabajo que hago. Entonces, debería preguntarle los mismos ministros a la población y a estos señores qué soluciones traen. Uh-huh. ¿Qué se debe hacer para sustentar la crisis económica que ha venido principalmente de los combustibles? Porque de ahí se generan otros elementos que son de intereses políticos y de intereses de grupos. Porque si bien el lado izquierdo apoyó aparentemente, porque no me gusta hablar de izquierda y derecha, porque los de izquierda se van para la derecha cuando les conviene, entonces preguntarle qué programa económico tiene, qué condiciones de salubridad para un pueblo que está en crisis a raíz de unas gestiones económicamente malísimas que hubieron. Entonces no hay alternativas, porque el país está sin recursos económicos, está sin ese soporte financiero que debe tener cada país. Las reservas se han agotado, las han vendido los últimos para curar a la marcha y aguantar en las últimas semanas de gestión del anterior gobierno. Y atrás, otro elemento que el gobierno no dijo es la cantidad de deuda externa que nos ha dejado, las deudas pendientes a instituciones, como el caso de las empresas que proveían combustible, se debe algo así como cerca de 1.000 millones. Entonces todo esto le faltó al gobierno prepararla a la ciudadanía y decir realmente lo que se debe hacer. Y esto lo que ha hecho ha sido, reitero, que un poquito más de tiempo era explicarle, pero las medidas han sido las que correspondían para el sector económico financiero del país. Ya decía usted, mire doctor, no hay otro camino. Ahora me dice usted, le faltó preparar al pueblo. Se vienen las protestas, yo insisto en esto. Además del diálogo, ya escuchamos a algunas autoridades en Santa Cruz que han llamado a los ministros, que los ministros han devuelto la llamada, que se van a sentar a dialogar.
bajo la posición del gobierno, no retroceder. ¿Qué pasa si vienen los bloqueos? Porque sabemos, conocemos cómo es este país, ¿no? Vienen los bloqueos, vienen las marchas, habrá convulsión social, creo yo. Sí, ¿Cuál debe ser la postura del gobierno frente a las protestas que se vienen? En realidad hay un movimiento atrás político, que eso lo hemos visto ya desde la posesión de el nuevo presidente. Ya hay posiciones políticas, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de estabilizarlo, porque, y yo lo dije en algún momento a la prensa, de que si este gobierno no tiene el Congreso que sea apoyado, no tiene el trabajo social afuera, no va a aguantar 6 meses. Y lo dije, por ahí están unos archivos. Pero si está viendo la unión en el Congreso de los partidos políticos que han ofrecido, sin ningún interés económico ni político, el apoyo a la dirección y administración del Estado, le va a ir bien al gobierno. Todavía vemos voces que la coyuntura política le está obligando a salir, a reclamar y a levantar movimientos sociales porque le conviene en lo político. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con un bloqueo? ¿Qué va a pasar cuando no pueda el sector agropecuario comunicarse, cuando La Paz, Oruro, Potosí y los departamentos que viven de los recursos que produce Santa Cruz, como el pollo, la carne, nosotros las verduras? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía con los precios altos? Entonces hay una irracionalidad dirigencial, porque no es el país el que está mal, son los dirigentes con apetitos y condiciones políticas que buscan la desestabilización de los gobiernos, y eso hay que tomarlo bien en cuenta. No es La Paz contra Santa Cruz, ni el occidente con Santa Cruz, o Santa Cruz contra ellos, sino hay dirigencias con intereses políticos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno frente a estas dirigencias irracionales? Esto tiene que tener un equipo. Lamentablemente el gobierno le faltó un poco de estructura partidaria política, y creo que como ya está organizado los ministerios, deberían salir cada ministerio a hacer un lobby político y una relación de explicar el modelo económico y lo que se viene. Porque lo que haga el gobierno en comunicación es muy importante. Estimo yo de que esta es una primera batalla económica, y no es la batalla del gobierno solamente, es la batalla interna de la productividad. Doctor Julio César Becerra, hasta Evo Morales retrocedió cuando intentó eliminar la subvención de los combustibles. La pregunta, ¿usted cree que esta medida económica del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo va a tumbar? No, yo estimo que no, porque no hay alternativa. En cambio, cuando se le levantó el pueblo con la medida de levantar la subvención en el gobierno de Evo Morales, habían condiciones para seguir manejando la subvención, porque todavía estábamos en bonanza. Obviamente, para que se den cuenta, estos ajustes ya venían desde esa época, se deberían tomar. Y es más, yo me remonto a los tiempos más, unos 15 años más todavía, donde se ofreció la mezcla del combustible con etanol. Cuando Guavirá le ofreció las condiciones para poder hacer mayor mezcla, no le aceptaron porque era un buen negocio con Venezuela. Fíjense, si nos remontamos a los tiempos, ya debería haber ajustes en el combustible. Pero como estábamos felices cuando nos regalan las cosas, somos felices, entonces mantenían la subvención porque había unas conquistas políticas al margen de lo económico, porque el país está sufriendo y ha sufrido por las malas políticas, no por una cara de un presidente, por políticas malas e intereses. Ahora, el presidente Rodrigo Paz y su ministro tiene la obligación de hacer un informe especial del por qué la situación actual, que ya es insoportable para el país. Si levantan la subvención, o sea, si levanta el decreto, ¿de dónde se va a conseguir dinero? Porque vamos a tener un endeudamiento superior al que ya tenemos, y las condiciones de pago son de todos los meses, los intereses, la deuda pública, la deuda privada se acrecenta. Entonces,
es ingobernable este país, para cualquiera que haya entrado. Ni con equipo de Harvard iba a poder cambiar la estructura orgánica económica del país. Y estas medidas se tenían que dar o se tienen que dar porque es la necesidad imperiosa. Y es más, hasta aquí no es la subvención solamente. El tema económico viene mayor porque tiene que cubrir bonos que han ofrecido por política, incrementarlo. Y eso es con recursos económicos que el país necesita para administrarlo. Y no son recursos que vienen de donación y regalo, son endeudamientos internos y endeudamiento de las instituciones financieras del exterior. Entonces, no hay condiciones, ni va a haber persona que gobierne este país sin plata. Perfecto. Me dice usted, esta medida no va a tumbar a Rodríguez. ¿Qué lo sostiene? La realidad económica que hay. Porque la pregunta es, después de los paros y después de suspenderlo el decreto, ¿qué? ¿Qué puede hacer el gobernante? ¿Qué pueden hacer los gobernantes? ¿Y qué va a hacer el pueblo para dar soluciones internas? Se lo han destrozado la economía de este país. Han destrozado las inversiones. Entonces esto se está reestructurando de una tapera, una casa vieja, a hacer una nueva para que podamos vivir, por lo menos en las comodidades mínimas de habitabilidad. Le hago la comparación con una casa y en este país. Se nos vienen días más difíciles. La producción va a parar, el transporte va a parar y va a acrecentar su crisis interna, sus obligaciones financieras. Esto se necesita una inyección, alguien me decía, y el tipo de cambio de dólar, para tener un tipo de cambio regulado, se necesita una inyección de 10.000 millones más de dólares para la banca privada y para sustentar los movimientos financieros que tiene el Estado interno. Por eso reitero y lo veo muy necesario la comunicación. El gobierno o el Estado, prácticamente el gobierno le faltó trabajar más en el pueblo, en la comunicación, para que sepamos a qué atenernos. Cuando le dicen tiene cáncer, usted se tiene que parar hasta psicológicamente para sostener una enfermedad terminal. Y si es una enfermedad terminal, tiene que prepararse porque usted se muere antes de la fecha si no se prepara emocionalmente. Y eso le faltó. Me río, doctor, ¿sabe por qué? No por el tema del cáncer precisamente, porque cuando usted me habla del tema de salud me hace recuerdo cuando usted va donde la enfermera, ¿no? Y le va a colocar la inyección, incluso la enfermera lo prepara con el algodoncito, la palmadita. Creo que el gobierno no tuvo ese cuidado, ese detalle en anunciarnos. Sí, inclusive muchos le decían. Sin anestesia fue la cosa. Sí, muchos dicen que ya deberían mandar las medidas en forma urgente, el golpe que sea un shock. Inclusive algunos ex candidatos le escuché que debía ser las medidas de shock. Entonces el gobierno... Samuel, por ejemplo. Samuel y Tuto dijeron que se debía hacer una medida de shock. Y ellos tenían preparado lo mismo. Ha sido un paquete de medidas que no son adecuadas para la ciudadanía ni la población, pero son medidas reales, que hay que sustentarlas. Hay que crear en nuestro círculo familiar, decirle que las cosas vienen así. Perfecto. El combustible que cuesta aquí 3 bolivianos, 4, porque hasta 5 bolivianos se va a ir al Perú en contrabando. Vamos a despilfarrar. Había un mal uso y una mala dirección de los recursos que teníamos. Entonces, yo auguro de que la gente tome conciencia y reflexione y vea que tenemos que ajustarnos a la realidad que nos dejaron en las arcas del Estado. Perfecto. Doctor, brevemente, ¿cuál es su percepción de todo el panorama político en Santa Cruz? Hay una proliferación de candidatos a la alcaldía, a la gobernación. No le voy a preguntar cuál es su favorito, no le voy a preguntar cuál es la mejor propuesta, porque todavía estamos recién empezando, ¿no? Pero sí le voy a preguntar, ¿qué necesita la ciudad de Santa Cruz para poder tener un buen alcalde? ¿Qué necesita el departamento de Santa Cruz para tener un buen gobernador? Necesitamos gente con mente ciudadana, con gente proa, que tenga valores, principios y que vaya con el destino de trabajar para una ciudad que está abandonada.
Tenemos una Bolivia pequeña, idéntico que una grande, abandonada y saqueada. Y necesitamos personas con criterio, con deseo de trabajar para la ciudadanía. No como algunos que los veo de candidatos que están buscando la reposición política, y cuando uno gasta en una campaña $1 millón, lo gasta con el objetivo de reponerlo, y no lo va a reponer con el sueldo, la va a reponer con las coimisiones, con el trabajo de la corrupción. Entonces deja mucho que desear que hayan candidatos que tengan el deseo de hacerlo, pero veamos cuál es el objetivo principal, si es la ciudadanía o es hacer política y enriquecerse con la ciudad como todos lo han hecho. Perfecto. Vamos a tener tiempo más adelante para ir desglosando cada uno de los perfiles, porque ha aparecido un TikToker, un vendecolchón, un radialista, una empresaria de supermercado, una exalcaldesa, arquitecta, etcétera. Para la gobernación también ha aparecido un exministro de gobierno, Guido Nayar, un abogado, Otto Ritter, el mismo gobernador Luis Fernando Camacho, que quiere volver nuevamente, un empresario, Julio César Torres, su tocayo, no sé si lo conoce. ¿Lo conoce? Sí. ¿Qué ha escuchado de Julio César Torres? Como todos, no tienen buenos deseos. Buenos deseos. ¿Le ve buen perfil para la gobernación? De verdad que para la función pública debe tener la vocación primero, y el ánimo y el corazón de servicio. Y si no hay eso, va con otros intereses, que son políticos y económicos, intereses personales y de grupo. Y eso es lo que ya la ciudadanía lo conoce. Y va a ir descartando, porque sabemos quiénes son, los conocemos. Todavía estamos hasta el cuarto, sexto anillo conociéndonos a todos. Y sabemos quién es la persona que puede condicionarnos los votos. Ahora, posiblemente en estas elecciones ya no haya fraude. Entonces vamos a tener la capacidad de votar con el corazón y la cabeza. Y el estómago, ¿no? Porque la ciudad está totalmente abandonada, desastrosa, pasada por unos canales y ya se puede pescar en algunos canales. Entonces yo estimo de que el ciudadano que quiera ir a hacer servicio y hacer con valores, principios, que es lo que nos ha tumbado a todos, digo a todos porque la verdad que cada uno busca el posicionamiento, el micrero, el de la calle, trata la forma como sacarle, y eso es lo que hemos perdido, y hay que recuperarlo. Hay tiempo, hay condiciones. Nuestra niñez y juventud está abandonada en estos valores y principios desde el colegio. Me comentaron con una niña de 12, 13 años embarazada, y eso a raíz de qué: falta de valores, principios de los hogares y ante todo los colegios que promuevan ese sistema de vida que es los valores y principios de la ciudadanía. Tomando en cuenta su experiencia, su trayectoria, su pasaje por la vida política, en estas subnacionales, ¿no le ha picado el bichito a Julio César Becerra? Yo le dije alguna vez a usted y a algunos que yo he priorizado la familia antes, porque la plata y el cargo hace la corrupción, insista la corrupción. Y bueno, con los pocos recursos que uno gana, honesta y legalmente, hace de que uno pueda sustentar familia, trabajar tranquilo, y las condiciones hay para ganar recursos, honesto, honrado, y en la política lo mismo. Pero lamentablemente si uno no entra a la corrupción, lo marginan. Por eso que usted va a ver empresarios prósperos, va a haber ciudadanos con muchos valores, no se quieren meter a la política porque hay un condicionamiento. De entrada, si usted quiere un cargo, una concejalía, le van a pedir un monto económico. Entonces cuando yo pago, y algún candidato que me invitó me dice: yo no quiero pedirte dinero para que seas candidato a diputado, porque sé que mis candidatos van a querer reponerlo en el Congreso. Si has puesto $100,000 para tu candidatura, vas a estar buscando $200,000 para devolverte lo que has puesto. Poquito. Tu salario. 1 millón. Entonces, ¿con qué condicionamiento van ya los diputados? ¿Con qué condicionamiento ya va el concejal? Con esa opción de que ha invertido para ganar en su puesto
o su concejalía o su diputación. Y lo mismo pasa en los cargos públicos, para buscando cómo sacar ventajas económicas sin ver el país, lo que ha pasado el gobierno anterior. Todos se enriquecieron a raíz porque ese cargo, ese ministerio, ese puesto, ya tenían que meterlo, inscribirlo en derechos reales como había sido propio, no para servicio. Por eso decía, necesitamos candidatos con vocación de servicio y que tengan valores y principios y que no hayan estado en la política ya, porque sabemos que han ganado dinero y recursos de la política. Perfecto. Doctor, gracias por su sinceramiento, gracias por acompañarnos el día de hoy. Si no nos vemos en estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, le deseo el mayor de los éxitos y que Dios me lo bendiga. Sí, de igual manera le deseamos éxito a su programa, a su empresa, porque tiene su empresa que es próspera, y sus funcionarios que gocen de buena salud primero, y que seguro que el próximo año va a ser más exitoso. Y lo esperamos acá. Muchas gracias. A usted. Seguidores del titular, gracias por acompañarnos hasta este momento. Lo invitamos a compartir, comentar y etiquetar a sus contactos para llegar a más personas. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo.